La lectura que Dios me los bendiga primero que todo a la iglesia. La lectura que nuestra hermana Rosín hizo hace un rato, un texto bastante conocido del libro de los Hechos, me gustaría mucho utilizarlo para conversar con ustedes algunas cosas en esta mañana. Este tema de la misión tiene una peculiaridad, y es que se ha convertido en uno de esos temas que a algunos creyentes, no sé cuántos son, no me he puesto a contarlos, que a algunos creyentes le da con pensar que no tiene que ver mucho con ellos. Y posiblemente sienten que no tiene que ver mucho con ellos porque a lo mejor no han ido a Etiopía o a Haití o a China. O algún otro lugar remoto y distante, y piensan que por eso el tema de la misión no tiene que ver con ellos, o no tiene que ver tanto con ellos. Y aunque lo cierto es que las diversas convocatorias que Dios hace también incluyen lo que yo acabo de mencionar, la realidad primera y última del Evangelio es que todos y todas estamos en la misión. Esa es la premisa base del asunto, ¿no? Todos y todas somos parte de la misión. Somos misión y estamos encomendados y estamos llamados a compartir esa misión. De manera que lo que me gustaría conversar con ustedes acerca de este texto es un tanto el asunto de una escena que puede traer posibles escenarios en los que todos y todas en algún momento de los cuales todos y todas en algún momento podemos ser parte. ¿Y cuáles son esas condiciones y esas características de la misión según ese texto del encuentro entre Felipe y el eunuco? Ustedes saben que Felipe, por si acaso, ¿verdad? Para ubicarnos, Felipe es uno de aquellos que cuando los apóstoles, los discípulos que se mencionan más en los evangelios, están ahora a cargo de todo este proyecto de la iglesia naciente y de la comunidad naciente, en un momento dado la tarea se empieza a complicar y deciden llamar a 7 personas más. Y entre esos 7, tal vez el de más renombre, el más conocido, ¿verdad? Porque se convirtió en una figura del protomártir, lo es naturalmente Esteban. La figura por excelencia del martirio en el Nuevo Testamento. Pero allí se llaman a otras personas. A un tal Nicanor, Nicolás, Prócoro. Yo espero que ninguno de ustedes le ponga Prócoro a un hijo suyo, ni le recomiende a un hijo suyo o a una hija suya que le ponga Prócoro a un hijo suyo. Y uno de los que se llama en esos 7 es a Felipe. Y luego de la muerte de Esteban, ustedes saben que se desata una fiera persecución contra los creyentes porque estaban anunciando a un tal Jesús de Nazaret que había muerto, y decían los creyentes que había muerto y que había resucitado. Y es aquella famosa escena en la que las autoridades le dicen a ellos, no encontrando cómo acusarlos, le dicen, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Cómo vamos a bregar con esta gente? Y los amedrentan y terminan diciéndole, pues miren, ustedes no van a anunciar más el nombre de ese Jesús, porque si no ustedes van a tener que arreglar cuentas con nosotros. Y ahí es la famosa frase
en que los apóstoles le dicen, juzguen ustedes si nosotros debemos obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios. Una de las primeras grandes confrontaciones de la fe en acción de la iglesia con el sistema. Cosa que también estaba muy presente en la lección de hoy, por cierto, en el discurso de Pedro. Muy presente, ese choque frontal con las autoridades. Y Felipe está en Samaria y allí se relata, ¿verdad?, antes de llegar aquí al eunuco, que se encuentra con una especie de fraude encarnado. Un tal Simón, que con su magia tenía muy deslumbrada a la gente. ¿Recuerdan esa escena, verdad? Y Simón, incluso el libro de los Hechos relata algo que es muy, perdonen mi irreverencia, pero suena casi hasta simpático. Porque dice que este Simón se convierte y se bautiza y todo el mundo, y acabado de bautizar, cuando ve que los apóstoles tienen aquella fuerza espiritual que cargaban en sus actos y en sus hechos y en sus palabras y en sus gestos, le dice, dame eso, que yo tengo dinero para pagarte, para que me des de eso. Y estoy hablando de la misión porque la misión desde el principio se tuvo que dar entre timadores y embaucadores y fraudes y gángsters religiosos, porque esa mentalidad es una mentalidad gangsteril. Y vienen aquellas palabras de uno de los apóstoles que le dice, maldito seas tú y el dinero tuyo con el que pretendes comprar el don de Dios. Para usted ser partícipe de esto, hermanos y hermanas, el don de Dios no se compra. El don de Dios se ha recibido por gracia. Ojo, no ha terminado la oración. Está bien que digan amén, pero no ha terminado. El don de Dios se recibe, y aquí es que está el asunto, como una ofrenda de gracia, pero se valida con la obediencia. Ahí es que está el problema. Porque a veces esta obediencia que reclama este Dios cuyos libretos no conocemos es una obediencia radical y rara para nuestra razón. Como le ocurre aquí a Felipe, después que sale de bregar con el paquete este de Simón, que se convierte y se bautiza, pero sigue con todas las malas mañas y con todas las malas costumbres y con todos los malos pensamientos. No sea usted de eso, ¿sabe? De los que después de convertido sigue con todas las malas mañas y con todas las malas costumbres y con todas las... En mi casa lo hubieran dicho eso, y con todas las pocas vergüenzas. El don de Dios no se compra con dinero, se ofrece por gracia y se valida con la obediencia. ¿Tiene eso claro la Iglesia Central? Ojalá que sí. Y Felipe está en Samaria, está todavía en una frontera citadina, y de buenas a primeras hay un cambio de escena sugerido por el Espíritu. El ángel del Señor le dice a Felipe, levántate y dirige al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto, dice la traducción que yo estoy manejando hoy. Interesante porque Felipe recibe instrucciones no para ir a la ciudad, sino para ir al desierto. Acaba de estar trabajando con multitudes y en el desierto no hay ninguna multitud. Estamos hablando de la misión. No lo llaman a la ciudad, lo mandan para el desierto. Allí no hay multitudes.
Allí en el desierto no va a ocurrir lo que está ocurriendo en estos primeros capítulos de Hechos, que es que cada vez que Pedro abre la boca, se describe que son miles los que vienen a los pies del Señor por el mensaje que sale de la boca de ellos. Allí no hay multitudes, allí se va a encontrar con uno. Leyendo yo este texto, hermanos y hermanas, y ahora que estamos estudiando en la revista nuestra, que todavía estoy dándole yo vueltas a eso, ¿verdad? Este asunto de Jesús como cumplimiento de las Escrituras. Voy poco a poco, ¿verdad?, enganchando en por qué eso es importante. Y es que leyendo uno en el Nuevo Testamento se da cuenta que una de las estrategias principales en el discurso de los primeros cristianos fue validar la figura de Jesús como una figura que representaba el cumplimiento. Así que para ellos era fundamental porque era una estrategia de la forma en que ellos estaban comunicando el Evangelio en aquel momento. Por eso era tan importante para ellos este asunto. Y se encuentra Felipe hablando de obediencia, hermanos y hermanas. Para el que quiera usar esto para su vida, se lo digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Le ocurre a Felipe lo mismo que le ocurre, salvando las distancias, a Abraham en Génesis 12. Dios lo llama a que se vaya de su tierra para que vaya a otro sitio que él de repente todavía no está muy seguro de para qué vaya y a dónde es que va. Como el texto no lo dice, yo tampoco lo voy a suponer. Felipe arranca para donde lo están llamando. Y no era ir de aquí a la plaza. Mira, Gamaliel, ve a la plaza que hay un hombre que está sentado en una sillita allí. No. Aquí estamos hablando de alrededor de 100 kilómetros de trayectoria. Por un camino no necesariamente muy cómodo. Eso para que tengamos en perspectiva lo que estoy diciendo, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré. Y a Felipe lo manda al desierto. Y otra vez, Felipe no parece tener conocimiento de la tarea que se le está encomendando. Así como Abraham de antemano no tenía claro qué era lo que realmente estaba en la cabeza de este Dios que lo estaba llamando. Por eso es que yo quiero insistir en esta mañana que en cada creyente tiene que haber una actitud frente a Dios de obediencia. Eso que nos cuesta también mucho trabajo, ¿verdad? Porque nos creemos muy completos y muy autónomos en nosotros mismos, ¿verdad? Así que ese asunto de la obediencia siempre puede resultar un poco incómodo, ¿verdad? Pero aquí pasan algunas cosas que yo quisiera recordarle a la iglesia porque yo sé que ustedes las saben. Es la instrucción que Dios le comparte a Felipe la que comienza este movimiento tan importante. Y nosotros no podemos olvidar, hermanos y hermanas, que el comienzo de la misión siempre tiene como punto de partida la iniciativa de Dios. Nosotros creemos que estamos aquí en esta mañana por un acto de la iniciativa de Dios, en el que hay también una respuesta y una acción nuestra, claro que sí, de eso vamos a hablar ahorita, no crea que no. Pero lo digo como un recordatorio en términos generales de lo que es nuestra cultura teológica y evangélica, para que cada uno de nosotros siempre recuerde que todo lo que ocurre en nuestra vida nosotros lo reconocemos como un acto de Dios, en principio. Por aquello de cuidar el ego y no pensar que las cosas que pasan a nuestro alrededor pasan porque yo soy la última edición del Zorro.
¿Ve lo que estoy diciendo? No es por hablar de obediencia, porque usted parezca un cabizbajo por ahí, sí, yo soy bien sumiso. No estoy hablando de ese tipo de sumisión frágil. A mí tampoco me gusta, los que me conocen saben que a mí no me gusta la sumisión frágil. Así que por eso yo sé que yo puedo hablar de esto, porque a mí no me gusta la sumisión frágil. Nunca me ha gustado y nunca me va a gustar. Eso lo sabe el emperador de China que se murió hace más de 3000 años. No es ese tipo de sumisión, pero frente a Dios, yo soy el primero que levanto las manos para decir: Señor, yo quiero obedecerte y yo quiero vivir obedeciéndote. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero vivir obedeciéndote. Y va, para que haya misión tiene que haber obediencia. Y se habla de este ministro, de este alto, para que usted lo entienda, de este alto funcionario gubernamental que le servía a esta reina, ¿verdad? Una nota, ¿verdad? Para que usted no diga que no se lo dijeron, ¿verdad? Candace no es el nombre de la reina. Candace es el título real, es como el equivalente de decir el emperador. ¿Okay? Es para que usted tenga una idea, porque a veces la gente habla de Candace como si se llamara Candace. No se llama Candace, ese es el título real de la persona. Una nota, ¿verdad? Para que nadie lo coja a usted fuera de base. Usted diga que el pastor suyo se lo dijo. Y este es un funcionario de la corte de esta reina. Y es un dato históricamente muy creíble, porque la mayoría de los funcionarios varones de las reinas eran eunucos. Todo el mundo sabe lo que es un eunuco, ¿verdad? No debo entrar en especificaciones biológicas del asunto, usted sabe lo que es. Y si no, disimuladamente ahorita le pregunta a alguien que está al lado, ¿verdad? Pero vamos aquí al asunto entonces serio, hermanos. Este hombre, alto funcionario de los dignatarios de aquella reina, regresaba a su casa después de haber estado en Jerusalén cumpliendo con sus deberes religiosos. Y yo me imagino que los de ustedes que han leído la Biblia tienen que haber brincado, como brinco yo todas las veces que leo este texto, siempre creyendo que lo estoy leyendo por primera vez. Porque ¿qué hace un hombre eunuco en Jerusalén? Oigan, ¿qué hace un hombre eunuco en Jerusalén cumpliendo con los deberes religiosos de ir allí como cualquier otro judío que no lo era, yendo a cumplir con sus deberes religiosos, yendo a manifestar la piedad que en él había, el apego que en él había por la religión judía, cuando por su condición de eunuco la ley dictaba específica, tajante y categóricamente que él no podía pertenecer al pueblo de la alianza? Están oyéndome, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la misión. ¿Qué hace una persona que está, no es por una interpretación? O sea, aquí no puede entrar un abogado a decir no, porque la ley, esas cosas que hacen los abogados, hace falta cierta hermenéutica para interpretar lo que dice la ley, porque tiene ahí como ustedes oyeron en estos días, ¿verdad?, que había un asunto con eso, que si lo dice la Constitución y cómo lo dice, y qué es lo que se puede interpretar, hablando de un asunto del Tribunal Supremo. Pero aquí no hay break para eso. Aquí no hay break para eso, hermanos y hermanas. Se los voy a leer
Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Esto es el código de leyes sobre la pureza. Escúchenme. Los códigos de ley sobre la pureza para ser admitidos como parte del pueblo de Dios. No se admite en la asamblea del Señor a quien tenga los testículos machacados o haya sido castrado. Por si acaso, estoy leyendo la Biblia. O sea que había una disposición clara y categórica de exclusión de cierto tipo de personas, entre las cuales estaban la persona en quien se había afectado su miembro viril. Así como también se excluían a los bastardos. Esa palabra tan, perdónenme, pero esa palabra tan horrible, que antes se usaba, gracias a Dios ahora ha habido más sensibilidad y más conciencia, ¿verdad? Pero antes usaba, ese es un hijo bastardo. Ni los bastardos, ni los moabitas, y se mencionaba gente de otros pueblos, ahí es que viene el lío, desde ahí es que viene el lío con los de Samaria. Y a ese que estaba, entonces ahora vean la grandeza de la acción de Dios en el asunto y de cómo usted y yo estamos implicados en este asunto. Para el que quiera oír, que oiga. Para el que quiera oír, que oiga. Nunca hubiera podido abrazar formalmente el judaísmo, aunque tuviese todo el fervor religioso del mundo, por la explicación que he dado. Y Dios saca a Felipe del entorno de la ciudad, donde todo aparentaba que estaban teniendo un éxito demoledor en la transmisión del evangelio. Tan es así que las autoridades civiles se le paran de frente para decirle: detengan esto o vamos a arreglar cuentas. Lo saca del espacio de la ciudad, lo manda al desierto, y esa alusión al desierto, hermanos y hermanas, en una persona que lea la escritura, particularmente estos públicos con los que estaban bregando los escritores bíblicos, tenía que levantar inmediatamente lo que decía Keilín ahorita, la memoria. El éxodo, porque el desierto es ¿qué? El desierto es el lugar de la comodidad. El desierto es el lugar, es el espacio de la plenitud. El desierto es el espacio de lo fácil. El desierto es el espacio de lo favorable, ¿verdad que no? Así que al mencionar el desierto ya está sugiriendo y evocando y provocando que en el pensamiento, en este caso del lector, venga rápido la evocación, el retrato de situaciones ¿qué? De situaciones adversas, de situaciones incómodas, de capítulos complejos de la vida. Ojo, para cumplir la misión para la que hace falta obediencia, también tiene que haber en usted y en mí la disposición para que nos metamos en los desiertos. Por eso es que para mí tiene tanto sentido. Hay una canción hoy que la voy a repetir igual que el domingo pasado y que el anterior. Esa canción la voy a seguir repitiendo. Por eso es que en el desierto que vive nuestro pueblo, nosotros tenemos que estar dispuestos a meternos también en ese desierto. Porque nosotros somos parte de ese pueblo que está en ese desierto. Nosotros no podemos creernos que estamos en otra dimensión de comodidad. Y a la iglesia Dios hoy la llama el desierto. Porque allí hay misión que llevar a cabo.
Yo sabía que no iban a haber muchos amenes hoy. Yo vine preparado para eso. Y este excluido está en el desierto y ha venido a Jerusalén. La verdad es que la riqueza literaria y teológica de la Biblia es una cosa extraordinaria. Allá va Felipe, llamado por Dios a tener un encuentro con uno que estaba excluido por su condición. Yo quiero ofrecer este humilde criterio de mi reflexión con el texto de esta mañana para hablar de la misión. Porque ese tipo de encuentro que Felipe tiene con el etíope, con el eunuco, con el excluido, con el que no podía ser parte de aunque quisiera, y Felipe va y se le acerca y tiene esa conversación. Yo no voy a entrar en el resto de la conversación porque ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Qué es lo que están leyendo? Aquí estoy fajado con Isaías. ¿No entienden? No entiendo. Bueno, pero ¿cómo no voy a entender si no hay quien me explique, ¿verdad? Le explican, pam, pam, y termina bautizándolo. Es que no terminaríamos, ¿verdad? Fíjense que está leyendo el Primer Testamento, en el mismo Primer Testamento donde se le excluye a él para ser parte del pueblo de la alianza. ¿Están oyendo, verdad? Estaba leyendo otro trozo, pero del mismo documento que lo excluía a él. Lo que pasa es que como Dios sabe arreglar las cosas, allí en Isaías, a lo mejor alguien está recordando que en el mismo Isaías donde él estaba leyendo el asunto referente al Hijo de Dios, también había una profecía que decía: no diga el extranjero, no soy parte del pueblo de Dios. Y se habla incluso en un momento dado de que los eunucos, miren qué cosa más bella, que los eunucos irán en un momento dado al monte de Sión a ofrecer alabanzas a Dios. No le voy a decir dónde está para que lo tenga que buscar. Para que esta noche vea menos, todavía dan Don Francisco y esas cosas por la... Eso, estoy completamente fuera de eso. No sé qué es lo que dan los domingos que la gente ve o no ve. ¿Qué? Me lo dicen en la puerta. Sí, porque los domingos no hay novela, ¿verdad? Porque gracias a Dios todavía en algo se respeta el día de reposo. Dios está declarando a voz en cuello que para aquel que pensaba que no era parte de, en este nuevo pueblo que a raíz del Pentecostés, por eso la lección de hoy era tan importante, en este nuevo pueblo que Él está creando hay una nueva forma de ver la realidad. Y es que la misión de Dios, la verdadera misión de Dios, siempre rompe una barrera y abre una puerta. Para el que quiera oír, que oiga. La verdadera misión de Dios siempre rompe una barrera y abre una puerta y abre una posibilidad. Cuidado, porque en muchas ocasiones ocurre lo contrario. Los que pretendemos hacer misión
lo que hacemos es cerrando caminos y levantando barreras. Por eso es que estoy atreviéndome esta mañana a establecer eso como un criterio. La misión de Dios es la que es capaz y la que tiene como foco romper una barrera y abrir una puerta. Cuidado, porque hay mucha gente con el nombre de Dios en la boca haciendo todo lo contrario. Levantando barreras y cerrando puertas. No son magos como Simón, pero sí son terroristas religiosos. Y yo pienso humildemente, ninguno de ustedes tiene que estar de acuerdo conmigo. Nunca he pretendido eso, ni me ha interesado eso. Porque uno a fin de cuentas tiene que responderle a su conciencia. Pero la misión a mí me queda claro en este texto que la misión de Dios es aquella que logra derribar una barrera, abrir una frontera que antes estaba clausurada posiblemente por nuestros propios preceptos y prejuicios y miopías y pequeñeces. Y abre un camino donde nosotros no veíamos posibilidades. Si usted quiere saber, por si acaso usted dice, eso que el pastor está diciendo suena lindo, pero bíblicamente no, póngase a leer el texto. Para que usted vea corroborado lo que estoy diciendo, 2 capítulos más adelante, en el encuentro, no puedo entrar en eso ahora, en el encuentro entre Pedro y Cornelio. ¿Cómo discurre el asunto para terminar diciendo que Dios no hace acepción de qué? Y cuando a Pedro le entra la changuería judía de que no, pero yo no puedo comer en casa del pagano, ahí mismo viene el espíritu y le da el alón a aquel. No llamarás tú cosa, no te atrevas a llamar cosa impura lo que yo he creado. Mire lo que estoy diciendo para el que tenga oídos. Porque mire que en el país que yo vivo se sigue levantando mucho discurso religioso y la gente los aplaude y todo porque suenan así muy bravucones y muy mártires. Y lo que hacen es levantando barreras y dándole portazos en la cara a la gente. Escuche bien, gente que está interesada y sensible a estos asuntos espirituales. Por eso es que cojo el ejemplo del eunuco. Yo no sé si usted se está dando cuenta, cuando yo dije ahorita que el eunuco iba a Jerusalén, era como quien, ustedes no lo ven, era como quien estaba pidiendo a gritos, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso y ustedes no me dejan. Suena radical, pero entiéndalo. Imagínense que alguien se para en esta puerta y empieza a llamar para adentro, yo quiero entrar, yo quiero entrar, yo quiero entrar. Es lo mismo que le pasaba el eunuco, iba a Jerusalén y se fajaba cumpliendo con fervor religioso la piedad y qué sé yo qué. Lo dice el texto, venía de Jerusalén. Fíjese qué cosa curiosa, pero qué cosa más importante lo que el texto nos está diciendo, porque con el eunuco, uno de momento dice, un eunuco que va de vuelta a su casa, que viene de Jerusalén, esas mentes con la lectura bíblica, por la que yo me he estado estosando estos 13 años para lograr que la tengamos
que la podamos desarrollar, esa visión de conjunto del texto. El mismo autor del Evangelio de Lucas, es que tiene que venir el pinchazo por aquí. El mismo autor del Evangelio de Lucas, hablando de una persona que viene de regreso de Jerusalén rumbo a su casa. El mismo autor del Evangelio de Lucas, ¿a quién se le parece? ¿A quién se le parece? Parece ser una recreación. ¿Ah? Como cuando hacen las películas ahora, que son películas, que fueron películas que nuestros padres vieron otra y hacen yo no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Vuelven a hacer una película que ya nuestros padres vieron. Remaking. ¿A qué se les parece? Bolilli, la hija de Gamaliel Ortiz Nieves. ¿A qué se les parece? El mismo autor del Evangelio de Lucas, una persona regresando. Claro, no está viendo como aquellos que venían boquiabajo y cabizbajos y tristes y frustrados. ¿A quién era eso? No eran los caminantes a Emaús los que regresaban de Jerusalén, pero estaban boquiabajo y estaban hechos leña, ¿verdad que sí? Estaban todos frustrados y todos derrotados y en bancarrota porque todo lo que ellos habían estado esperando se había despedazado frente a sus ojos. Y esos eran parte de un círculo más íntimo. Cuidado, porque en la misión de Dios, en el humor de Dios, siempre se hace verdad aquello que nosotros lo decimos, y lo decimos así que suena muy bonito, pero Dios se encarga de hacerlo realidad, de que los últimos van a ser los primeros, y los primeros, cuidado, los que se creían primeros, ¿verdad? Y los caminantes que estaban cerca del círculo, venían sin entender lo que había pasado, y regresaba de Jerusalén sin poder ser parte de él porque no lo dejaban, venía como Maribel. Venía gozoso, venía feliz. Así que esto es como un, yo me atrevo es un replanteo de los caminantes de Emaús. Y ahora no es Jesús. Qué cosa más linda esta. Ahora no es Jesús, ahora eres tú. Porque Felipe eres tú y Felipe soy yo, que hemos sido llamados. Ya no es Jesús, el Jesús mismo que los alcanzó en persona, dice esta versión que la volví a repasar anoche, y dice aquí que el Espíritu mueve a Felipe a que lo alcance. Y llega y se monta con él en el carruaje. E igualito que Jesús, que le dice, ¿y ustedes? ¿De qué van hablando? ¿Qué conversaciones son estas que llevan ustedes? Le pregunta Jesús a los caminantes, ¿de qué ustedes están hablando? Y este le pregunta al etíope, le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Interesante la pregunta, ¿verdad? Porque no le pregunta qué estás leyendo. No es si hay una comprensión, no sé ni cómo, una comprensión de las letras, ¿verdad? Una comprensión alfabética de lo que está leyendo, ¿verdad? No es eso, es otro tipo de pregunta, la que ¿entiendes? ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? No basta con leer, hay que procurar entender. En la misión hay que procurar entender. Y me gusta mucho lo que ocurre, ¿verdad?, con Jesús en los caminantes de Emaús y con este hombre acá, porque particularmente los ministros, así que no voy a hablar aquí ninguno de ustedes, voy a hablar de mí. Los ministros tenemos la costumbre
déjeme no decirlo de esa forma tan cruel, podemos ser seducidos por la tentación de pensar, déjeme decirlo así, podemos ser seducidos por la tentación de pensar que nosotros tenemos todas las respuestas de antemano. Es interesante porque Jesús comienza haciendo una pregunta y Felipe comienza haciendo una pregunta, porque para hacer verdadera misión hay que estar dispuesto a escuchar la voz del otro antes que hablar. Hay que estar dispuesto, hay que tener la sensibilidad y la capacidad y la humildad para partir no de lo que yo quiero decir o de lo que yo quiero atosigar como agenda mía. Hay que estar dispuesto a partir desde donde está el otro, de la voz del otro. Amén. De la voz del otro. La agenda de la misión nos enseña el texto de Emaús y este texto, que tiene que empezar con la capacidad para ver dónde está el otro y cómo lo ve el otro. Y voy a volver un momento al asunto de la obediencia, y hay otras cosas más en el texto que les prometo que no las voy a tocar hoy porque no se puede. Ya son las 2:05 y por aquí están empezando a entrar unos vientos alisios que ya he tenido que decir 3 veces como Jesús: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo para mis pensamientos. Y yo que soy fácil, la cuenta, yo soy facilito, yo soy en el facilito, yo soy en eso a David. Ustedes lo saben, yo llego a la casa de ustedes y hasta con un sándwich ustedes me dejotan a mí. Más fácil que la tabla del cero. Facilito. Había que decir algo más del asunto de que apareció un surtidor de agua en el desierto, pero eso lo voy a dejar para otro momento. Y cómo el que no comprendía terminó comprendiendo, ¿verdad? Cómo la misión termina en ese fruto. Y obviamente que Felipe, misteriosa e inexplicablemente, al igual que Jesús de Nazaret, como pasó en los caminantes de Emaús, ¿qué pasó? Que de momento como que se desapareció, ¿verdad que sí? Felipe también desapareció. Dije ahorita que la misión parte de la iniciativa de Dios y que por ello se requiere una respuesta, y en eso es que quiero terminar. Porque fíjense que Dios le da la instrucción a Felipe de que vaya allá en el camino hacia Gaza, sin él saber necesariamente lo que iba a pasar, y es que se encuentra con esta persona, ¿no?, que va de regreso a su tierra, que está leyendo un libro, no entramos en eso, que está leyendo un libro que no se supone que él lo tuviera en las manos. Porque todavía, por esas curiosidades de uno, yo estoy buscando cómo es posible que un eunuco tuviese en sus manos una copia del Primer Testamento, en este caso no de los profetas, porque se supone que a quien único se le vendiera ese tipo de libro era a los judíos, aunque hay alguna gente que dice que se hacían excepciones, así que es posible que por ahí es que se haya colado que este hombre tuviese una copia, porque hasta eso quise, yo decía, ¿cómo es que este hombre está leyendo del profeta?
Cuando la pasión de la palabra se le mete a uno quiere saber, porque uno quiere entender, para que no venga ningún mojigato a meterle las cabras a uno con el texto bíblico diciéndole un disparate. ¿Ves? Como el Simón que estaba aquí. Y es que la misión del Espíritu no suple la obediencia de Felipe. Ojo con esto. Y allá Dios le dice, vete allá, camina por allá, llega hasta allá. Pero hay una respuesta de Felipe. Y quiero culminar esta reflexión sencilla de la mañana de hoy diciendo que todos y todas tenemos que autocuestionarnos dónde nosotros estamos en estas fronteras de las que estoy hablando aquí en su vida personal. Porque no hay que ir a Rusia, ni hay que ir a China, ni hay que ir a Etiopía para hacer esta misión de estar dispuesto por obediencia a caminar, como diría Benjamín Santana, por esos caminos obligados que a veces nos llevan por los desiertos. Como a Felipe se le invitó a ir al desierto estando en la ciudad. Pero pastor, es que usted dijo ahorita que parte de la iniciativa de Dios, que el punto de partida es Dios, que la iniciativa es de Dios. Sí, pero la fuerza de la gracia divina con todo lo real, con todo lo maravillosa, con todo el efecto tan hermoso y tan iluminador que tiene nuestra vida, la fuerza de la gracia no sustituye la responsabilidad humana. En la misión no podemos decir, sí, no, es que eso Dios lo hace porque eso es sí, seguro que lo hace. No estoy diciendo que no, Dios es soberano. Pero la fuerza de la gracia no sustituye el ejercicio de asumir. Felipe asumió la responsabilidad que le tocaba. Y era difícil porque estaba rompiendo con un estatuto. No pierdan de perspectiva eso, porque si no, se me quedan en el ketchup nadando. Perdónenme. Para un judío converso que todavía estaba entre esa lucha de la gracia y la ley. Acuérdense que este hombre no está en el 2014 ni en otro país, está allí en Jerusalén, ha salido de Jerusalén, pero está enclavado en Jerusalén. Está todavía esa lucha. Lean los escritos bíblicos para que ustedes vean la lucha en esas primeras comunidades entre el asunto de la ley y hasta dónde era este asunto de la gracia, pero todavía con la ley pesando ahí. Pero por favor, hermano, miren a Pablo peleando después con Pedro y diciéndole, bueno, cuidado, pues hay que ser judío con los judíos y gentil con qué, y gentil con los gentiles. Y otro dice, no, pero tú te sientas a comer con esa gente. Y dice, bueno, pero es que es la forma que tengo para llegar donde ellos, ¿qué tú quieres que haga? En este país, no en aquel, no en aquel, en este país, en que la iglesia está emplazada a ir al desierto, a caminar por el desierto, con la gente que camina por el desierto. No podemos, perdonen hermanos, pero hay cosas en el Evangelio que así como es la obediencia radical, hay cosas en el Evangelio que son radicales. Ahí yo me declaro maniqueo.
o blanco o negro. Yo mismo que he dicho 1000 veces en este púlpito que la vida tiene 1000 matices. En esto admito que solamente yo veo dos polos. Perdónenme, hermanos, si revivo de momento el espíritu de Jeñito. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. En esto tenemos que pedirle al Señor: Señor, aquí está este pueblo, ayúdalo. Claro que sí, porque tú eres el soberano, porque tú eres el creador de todas las cosas. No le pida eso a Dios si junto con eso usted no le dice al Señor: yo reconozco tu gracia, pero reconozco que tu gracia se valida en mi vida en la medida en que yo me pongo en la raya contigo. Porque la fuerza de la gracia no sustituye la decisión de la responsabilidad humana. Por eso, donde quiera que haya alguien tratando de timar al pueblo, tratando de venderle fraudes al pueblo, tratando de engañar al pueblo, tratando de mentirle al pueblo, tratando de embaucar al pueblo, no podemos decirle: Señor, dale luz a tu pueblo para que entienda. Sí, hay que decirle eso, pero hay que decirle: y úsame a mí como instrumento para que no se propague la mentira, sino para que se proclame la verdad. No veo otra, hermanos y hermanas, perdónenme, pero ahí no veo matices. Alexis, después tú me regañas en la puerta, ahí no veo matices. Ahí soy maniqueo hasta el 8 de basto. O es una cosa o es la otra. Porque en la misión hay que estar dispuesto a la radicalidad. Porque el Evangelio exige, si usted es evangélico de verdad y quiere ser evangélico de verdad, el Evangelio exige respuestas éticas radicales. Y esa es a la misión a la que posiblemente Dios nos llama en el día de hoy. A que nosotros podamos responder haciéndonos sensibles y deleitándonos en la gracia divina, pero sabiendo que esa gracia exige que tenemos que caminar por el desierto para que los que no entienden logren entender. Que Dios nos bendiga y nos guarde.